Ya, venga. Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Teruel Existe, ya que hemos solicitado que el Gobierno de Aragón aumente y garantice las plantillas para los nuevos hospitales, tanto de Alcañiz como de Teruel. Por este motivo, el próximo pleno preguntaremos al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, primero que cómo piensa garantizar la cobertura de todas las plazas necesarias en cuanto a personal sanitario y personal técnico en los nuevos hospitales de Teruel y de Alcañiz. Una cuestión que volvemos a llevar a pleno después de que los sindicatos médicos hayan alertado sobre la falta de personal para cubrir tanto las necesidades de los nuevos centros hospitalarios en Alcañiz y Teruel, como si queremos cumplir con los objetivos de reducción de listas de espera que tanto daño nos están haciendo. Las necesidades y la planificación la planteamos en cuanto a médicos especialistas, personal de enfermería, fisioterapeutas, podólogos, técnicos de radioterapia, psicólogos clínicos, trabajo social y personal de administración. Hay que recordar que el Colegio de Médicos de Teruel cree y ha hecho un documento, ha presentado un documento que al menos es necesario aumentar un 10% las plantillas estructurales de los dos hospitales, siempre poniéndonos la vista en la apertura de los nuevos hospitales. Desde Aragón Teruel Existe planteamos que un hospital no es solo un edificio y un equipamiento sanitario. Alcañiz y como el nuevo de Teruel deberían tener ya planificada una cartera de servicios amplia y una plantilla de profesionales sanitarias suficiente. No es solo cuestión de superficie, de metros cuadrados, no es solo cuestión de un nuevo edificio, que sí que es necesario, pero es imprescindible los profesionales sanitarios de medicina y de enfermería y de todas las diferentes ramas sanitarias. Como he remarcado, la organización colegial sostiene que tanto el Hospital de Alcañiz como el de Teruel aumentarán en prestaciones de servicios, lo que hace ineludible la contratación de mayor número de profesionales. Como ejemplo, el nuevo Hospital de Alcañiz, que va a tener por primera vez una unidad de cuidados intensivos, por lo que habrá que crear entre 5 y 6 plazas de médicos intensivistas. Igualmente, es necesario hacer un esfuerzo en la contratación de especialidades como dermatología, oftalmología, otorrinos, anatomía patológica, junto a las plazas para atender esa ampliación de quirófanos. Esto en el Hospital de Alcañiz. Y en el Hospital de Teruel ocurre lo mismo, que pasará de 5 quirófanos actuales a 8 nuevos quirófanos, lo que permitirá incrementar la actividad quirúrgica, que exigirá a su vez un mayor número de cirujanos. Los datos los tenemos a disposición. La plantilla actual del Obispo Polanco está compuesta por 140 facultativos. La plantilla actual del Hospital Comarcal de Alcañiz es de 104, un número claramente insuficiente. Por este motivo vamos a plantear al consejero de Sanidad que si no se incorporan nuevos profesionales sanitarios a los nuevos hospitales, tanto de Teruel como de Alcañiz, habremos cambiado de edificios, como digo, pero seguiremos teniendo un déficit de especialistas médicos y especialidades sin cubrir. Esto repercute directamente en los pacientes que son trasladados, como ocurre actualmente en diferentes operaciones, por ejemplo el de oftalmología, que son trasladados al Hospital Provincial de Zaragoza, con lo cual saturan los hospitales de aquí y no se da el servicio adecuado. Desde Aragón Teruel Existe llevamos esperando desde el año 2018 la finalización de estos hospitales. Previsiblemente el Hospital de Alcañiz se abrirá este año, pero vemos claramente una falta de planificación y es necesario hacer atractivos estos hospitales para los especialistas. Estamos hablando de hospitales del siglo XXI, por lo tanto es urgente, primero, planificar y segundo,
presupuestar una cartera de servicios completa con plazas de médicos especialistas creadas y ocupadas. La respuesta del consejero sé que va a ser la dificultad que existen y los problemas que tenemos para atraer a médicos especialistas. Nosotros, como hemos hecho otras veces, vamos a intentar darle soluciones. Primero, hay que hacer atractivos estos hospitales con incentivos laborales. Incentivos laborales que supongan ventajas adicionales para estos profesionales. El ejemplo, claramente, es facilitar la residencia asequible y en buenas condiciones, incluso construyendo o rehabilitando vivienda para profesionales sanitarios. Segundo, reconocer méritos en el desarrollo de la carrera profesional. Tercero, apoyar la formación y la investigación de estos médicos pertenecientes a estos hospitales. Es básico para también conciliar la vida laboral y familiar y algo que ya se ha puesto en marcha, incentivos económicos adicionales a sus sueldos. Voy a recordar que hace unos meses planteamos un pacto por la sanidad, un acuerdo entre todos los grupos políticos, un acuerdo para promover cambios sustanciales en la sanidad pública aragonesa. Y ese pacto por la sanidad empieza por un aumento en la inversión en nuevos centros hospitalarios y de atención primaria y, como no, en la contratación de personal. Para todo ello es necesario y urgente que el Gobierno de Aragón presente los presupuestos. Presente los presupuestos que nos deben regir durante este año 2025. Y es urgente, sobre todo, por un tema crucial para nosotros, que es la sanidad. Para que tengamos, de verdad, contrataciones y una reversión de la situación sanitaria, es imprescindible aumentar el presupuesto, mejorar las condiciones laborales de los sanitarios y contrataciones de personal y inversión en infraestructuras. Así que vuelvo a reiterar este llamamiento a que el Gobierno de Aragón presente los presupuestos y para eso después se tendrán que debatir y se tendrán que votar. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda. ¿Pero ustedes creen que estos hospitales abrirán con todo el personal que ya está planificado? No. Temen que no, ¿no? A día de hoy no hay planificación de nuevas contrataciones. Por eso, esta planificación debería ir anexa a la construcción del hospital. Por eso vamos a reclamar en pleno, primero, la planificación de esas nuevas contrataciones y presupuestar los nuevos puestos que son necesarios. Principalmente, como he dicho, si se aumentan quirófanos, tendrá que haber mayor número de cirugía. Igualmente, se aumentan las habitaciones, se aumentan camas, es necesario personal para poder atender. La SUCI, Hospital de Alcañiz, no tenía una unidad de cuidados intensivos. Habrá que dotarla de personal y personal suficiente. Pues si no hay nada más, muchas gracias.